Bienvenidos, bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Hoy con un programa especial dedicado a unos seres súper especiales. Cuando nosotros pensamos en Mujer a Tres Tiempos, siempre se nos ha hecho muy difícil encontrar esos tres momentos o esas tres facetas únicamente de una mujer, porque las mujeres somos multifacéticas y vivimos de experiencias múltiples. Sin embargo, la mayoría de las invitadas que hemos tenido aquí, hay un rol que destacan, un momento, una faceta que nunca la dejan de lado, y es el ser madre. Si bien es cierto que hoy en día hay una valoración diferente de lo que es la madre, porque en inicios, por ejemplo, en la época de mi abuela o de mi mamá, era como la esencia de ser mujer, o sea, no tenías una realización si no tenías hijos. Hoy podemos elegir, podemos planificarnos, o sea, sale más de una decisión personal. Aquel era casi juicio, el que no disfrutaras de ese privilegio que tenemos las mujeres, en los que nos acerca incluso más a Dios, porque damos a luz la vida, poblamos el mundo, traemos seres humanos al mundo. Y este mes en República Dominicana, pues conmemoramos, recordamos, pues el valor de las madres. Es por eso que hemos traído dos mujeres muy especiales como muchísimas otras mujeres, pues con un rol y una experiencia como madres que le ha permitido la vida. Pues aquí tenemos a Melissa Fañas y entonces Carmen también Alba, a quien todos ustedes conocen muy bien, pues así de jovencita como la ven, pues madre también de 3 hijos. Bienvenidas a Mujer a Tres Tiempos. Carmen siempre está aquí, pero no siempre la ven. Me tocaba sí. Adelante hoy. Porque Carmen, además de eso, dentro de sus proyectos hay un proyecto que es enfocado a las madres, a las mamás de hoy en día, que se destacan hoy en día, Carmen, porque, por ejemplo, yo digo y yo veo en mi mamá, que hubiese tenido 90 y pico de años en este momento, era una gran emprendedora. No solamente crió 9 muchachos, sino que siempre tenía un proyecto. O sea que fue una gran emprendedora, igual que mi abuela. Yo quisiera que compartieran conmigo, con quienes nos acompañan en Mujer a Tres Tiempos, esa experiencia, ese rol especial que Dios nos dio el privilegio de ser madre. Cuéntame, Melissa. Hola, gracias por tenerme aquí. Es un honor para mí estar entre dos madres como ustedes. Bueno, para mí ser mamá fue un antes y un después por completo. Ser mamá es una experiencia maravillosa, pero también muy retante en muchos momentos. Sobre todo, para mí fue muy retante el primer año de vida, de mi hijo, obviamente, cuando fue casi un año de dormir muy poco, porque él se me despertaba todas las noches. Entonces, ¿fue cuando él nació que tú dejaste de dormir? Sí, solo. Bueno, desde la panza, porque el cuerpo está en, ¿verdad? El cuerpo se va preparando. El cuerpo se va preparando. Esos 8 meses, Óyeme, esos 8 o 9 meses. Diosito no se equivoca. En el momento del día que a mí se me movía la panza, ese era el momento en el que cuando estaba ya fuera de la panza se movía. Y siempre era de noche. Entonces, yo duré como un año durmiendo muy mal, realmente. Hoy en día yo le pregunto que qué era lo que le pasaba. Y nada más se ríe. ¿Qué pasaba cuando tú estabas en la barriga? Explícame, porque ¿qué hora que tú me tienes que explicar qué era lo que te pasaba? Si tú tenías comida, si tú estabas cambiadito, ¿por qué tú llorabas? Calientito. Sí, pero no, él insistía, y siempre de noche. Ok. Fue el pana de Mari Gaby. ¿Y cuándo volviste a dormir de nuevo? Mira, sí, yo lo asocio al primer año de vida así como fuerte. Yo tuve un reto porque yo no quería hacer colecho ni nada por el estilo. Y tú sabes que hay muchas técnicas como para poder sobrellevar eso, que los bebés lloren de noche, qué hacer al respecto. Obviamente yo no fui de las mamis que lo dejó llorar sin atenderlo. Entiendo que obviamente, aunque no hay que tal vez agarrarlo inmediatamente, pero no dejarlo ahí a que siga llorando hasta que termine y se canse. Pero sí me identifiqué en un momento que si yo dejaba que él llorara, pues tardaba mucho en calmarlo.
Si yo identificaba antes de que él comenzara a llorar, que él se iba a despertar, pues entonces ya yo comenzaba a dormir otra vez. Y eso fue lo que pasó. Yo comencé a identificar esos soniditos que venían antes del grito inicial y atendía su necesidad en ese momento, si era pecho, si era cambiarlo, y ya ahí me funcionaba, porque él seguía durmiendo. Pero si yo dejaba que él llorara, ese muchachito no lo callaba a nadie, ni yo. Bueno, Wow. siempre me dijeron que los niños no lloraban porque sí, sino que el llanto era una alerta de una necesidad que no estaba Exactamente. satisfecha. Mi mamá y mis hermanas siempre me decían, o tiene hambre, o tiene sueño, o está enfermo, le duele algo, o está incómodo. Pero por eso veo bien lo que tú dices, porque hay algunos que recomiendan, no, déjalo llorar. Sí. El llanto es una alerta. Sí. O Yo- puede ser una alerta, habría que ver. O sea, incluso el que es que está demandando atención, pero ¿por qué Por está algo, demandando claro. atención? Algo necesita. Algo Mira, hay muchas necesita. teorías al respecto, realmente, todas sustentadas en distintos aspectos, todas respetables. Yo entiendo que en ese sentido las mami tienen que como adueñarse de una en específico y sentirse cómodas. Particularmente, por mi experiencia como hija, cada vez que yo he necesitado a mi mamá siempre ha estado. Entonces, imaginarme en esa situación de que realmente la estoy llamando, en ese momento de cuando uno bebe, la única forma, el bebé no tiene otra manera de indicar lo que le pasa. Frío lloro, hambre lloro, cansancio lloro, estoy sucio lloro. O sea, no hay otra forma de yo avisarte cuando algo le pasa, pues me imaginé esa situación y en ese sentimiento de seguridad que comenzamos desde la panza a arraigarlo, pues entendía que no era. O sea, yo como mamá no me sentía cómoda teniendo un niño. De por sí no iba a dormir yo tampoco, porque ¿quién duerme con un niño gritándole al lado? Como dejarlo así sin atenderlo, mi instinto era directamente atenderlo. Mi error era, por mucho tiempo obviamente, dejar que él llorara. Cuando yo comencé a ver esos ruiditos previos, Los quejidos. los quejiditos previos, por lo menos en mi caso, de mi familia, yo creo que el único bebé que fue tan difícil en la noche fue el mío. Después mis sobrinos dormían. O sea, en mi caso en particular, que el mío me dio mambo. Una vez que yo identifiqué esos soniditos previos, pues ya yo ahí me levantaba, lo cargaba, lo pegaba al pecho, si estaba sucio lo cambiaba y ya él, una vez devuelto a la cuna, dormía su noche completa. Entonces eso me alivió mucho. Ya yo de ahí comencé a ser persona nuevamente. Estaba ¿Y tú descansada. identificaste, o sea, el porqué de esa intranquilidad para conciliar el sueño, para estar tranquilo? Él lo conciliaba, lo que pasa que era después, era como a mitad de madrugada que él... Y después durante el día era un angelito. O sea, era el bebé más simpático. El problema más era en la lindo. noche. Sí, él era... Pero, ¿sabes qué? El famoso reloj de los niños, de que nacen y no ubican bien el día y la noche. Ujú. El primer año ese es uno de los retos, que ellos aprendan a ajustar cuándo es día, cuándo es noche. Mira, a mí el embarazo, porque yo también lo asocio mucho a mi embarazo. Ahí era que iba. Mi embarazo fue un embarazo muy lindo, en extremo lindo, en el cual yo me sentía llena de energía, hermosa, no sé por qué me agarró eso, yo me sentía la mujer más linda del mundo, así, grandota, no me importaba, yo me sentía bellísima, sumamente llena de energía y yo seguí mi ritmo como si yo no estuviera embarazada. Entonces, tal vez si yo me hubiera calmado y en la noche tranquilizado, él hubiera entendido desde la panza que era momento de tranquilizarse, pero yo seguía mi vida normal, mi único hijo, por lo cual no había una experiencia previa al respecto. Y yo seguí, si había que salir a cenar, salíamos a cenar. Si había que salir a bailar en pareja, salíamos a bailar en pareja. O sea, yo seguí porque nunca me sentí mal durante mi embarazo. Yo no tuve el tema de los mareos ni de los vómitos. Yo nunca tuve nada de eso. No tuve amenaza de aborto, no tuve nada. Entonces, por eso que digo que desde la panza yo identifiqué que él se me movía mucho de noche. Y así fue una vez que nació. Su actividad más importante era en la noche. Lo que pasa que esa Era actividad de nocturno, el chamaquito sí, nocturno. él lo era porque ya cambió, pero sí, y me dio mi mambo durante pagué la consecuencia. Ok, y volviste a dormir, me dice que al año. Sí, ¿Y hoy día qué edad tiene? ya él tiene 12 años. Ok, todavía es pequeño. Luego, o sea, el primer reto es en la primera infancia, que es en ese momento en adaptar pues los horarios. Sí. Y hasta ahora, ¿cuál otro ha sido?
Yo he tenido la bendición enorme de que mi hijo ha sido un niño en extremo fácil de llevar, en extremo compañero, en extremo bueno. Retos, bueno, identificar cosas en él que es de uno y que uno mismo no lo quiere en sí mismo, por ejemplo. Y uno dice, uff, de tanta cosa linda que yo tengo, no agarre eso, por favor. Entonces, como que por ahí no te vayas. Bueno, nosotros como familia tuvimos un reto los dos muy fuerte, que fue la pérdida de mi esposo. Yo soy viuda, Ay. como en algún momento en otro programa lo mencioné. Entonces, mi hijo pierde a su papá cuando tenía apenas 2 años y medio. Entonces, de repente una dinámica de 3 se convierte en una dinámica de 2. Entonces, por ejemplo, para mí la primera vez que él se enfermó, un niño que siempre ha sido grandote, porque mi hijo siempre fue un bebé grandote y pesado, la primera vez que él se enfermó y que yo no tenía los brazos del papá para ayudarme a consolarlo, para mí fue desgarrador. Y fue un niño que todavía en el día de hoy sigue procesando ese peso, aunque obviamente yo lo atendí incluso hasta terapéuticamente hablando, pero es un niño que entiende hasta ahora, él es el único niño que él conoce que no tiene ni hermanos ni papá. Después todos los demás niños que él conoce, hermano y papá tiene, pero él no. Bueno, Entonces ha sido un reto. eso es un tema donde tenemos también mucho que abundar, pero vamos a hacer una pausa en este momento y volvemos para que dejemos que Carmen Sí. también comparta. No, ustedes se lo han cogido, pero no hay problema. Señores, no se vayan, que regresamos de inmediato. De aquí voy yo para donde María a buscar el dinero. De ahí paso al banco a pagar la tarjeta de crédito. A pagar la multa que me pusieron. Y a ver si Michael ya me mandó el dinero. Ay, Rosita, date prisa que aquí yo estoy demasiado tarde. Tú te vas a complicar, mija. No, hombre, no, mira. Esos pagos, la multa también y las remesas, lo resuelves todos en tu agente Banreservas. Todo de un pronto y sin pagar comisión, more. Con tantas soluciones a mano, ¿por qué hay que complicarse? No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros en Mujer a Tres Tiempos y hablando con Melissa Fañas y con Carmen, pues, de ese rol, esa faceta, ese tiempo tan maravilloso que es ser madre. Carmen, cuéntame, ¿cómo decides tú hacer en tan temprana edad una familia tan voluminosa? ¿Y quién te dijo que yo lo decidí? Eso fue una orden que mandaron de allá arriba. Del cielo. Sí, y tú mira, aceptaste voluntariamente aceptada esa misión. imagínate, a veces uno como que acepta las voluntades de Papá Dios y no las cuestiona. Yo me casé y la realidad es que nosotros no habíamos tomado, sí sabíamos que queríamos tener niños, sabíamos que por lo menos 2, según mi esposo 4, pero eso todavía estaba en negociación. Pero no nos decidíamos a tenerlo. Decíamos que no era el momento correcto, que todavía no era el tiempo. Yo decía que yo tenía mucho estrés en el trabajo, que yo no podía salir embarazada porque iba a perder la barriga si salía embarazada. Y yo, que nunca he sido una católica empedernida, por así decirlo, pero sí siempre me he mantenido conectada con él. En mis oraciones yo hice un cambio. Yo antes le pedía cosas específicas y de repente yo empecé a decirle, yo quiero ser feliz. Simplemente yo quiero ser feliz. Y como al mes me enteré que estaba embarazada. Y yo dije, no, es que Papá Dios sabe lo que hace. Entonces, si Él me la está mandando, esa barriga, ese bebé, que fue una hembra, la primera, es por algo. Y la realidad es que a partir del momento que a mí me lo dijeron, yo hice un cambio radical en mi vida. O sea, todo ese estrés y todo eso que yo estaba pasando, yo dije, ahora mismo mi salud y la de mi bebé es lo más importante. Y repetía mucho una frase de que me río todavía hoy en día, de todo me resbala como mantequilla. Y empecé a cogerlo muchísimo más variado y eso a mí me cambió la vida para siempre. Ok. Y eso fue la primera. El segundo tampoco fue planeado. El segundo tampoco. Tampoco. No, mentira, el segundo sí. El tercero fue el que no. El segundo ya después que Mari Gaby tenía 3 años, entonces decidimos que queríamos buscar el segundo. Cuando tuve el segundo, mi esposo me preguntó que si yo estaba segura, si íbamos a tener más o no. Yo le dije que no estaba segura. Entonces no me preparé.
Cuando el segundo ya tenía 2 años, yo llamé a mi ginecóloga a decirle que yo me quería preparar. Pero entre lo que se lo dije y fui, salí embarazada. Y ahí está Alejandro. Ok. Marigaby, Arturo y Alejandro. Eso que lo recibiste como lo que es un hijo, como una bendición, dices que transformó tu vida para tu bien, en el sentido del cuidado emocional y corporal, tu salud física, mental y emocional. ¿Cuáles han sido los momentos de mayor satisfacción y de desafíos más específicos? No me había puesto a pensar en eso. La satisfacción, o sea, definitivamente el parto. Cuando tú ves que tu bebé nace, que nace saludable, que te lo entregan, eso no tiene precio. Eso no tiene precio. A pesar de que en nuestros países son como tímidos en ese sentido y no siempre te lo ponen, sobre todo mis partos fueron cesárea todos. Te lo llevan, te lo enseñan y salen huyendo con el muchacho y tú prácticamente no tienes... ¿Cesárea por necesidad o por decisión previa? Por necesidad. Yo con la primera rompí fuentes y no dilataba, no dilaté suficiente y entonces decidieron que ya no se podía seguir esperando porque no tenía líquido podían haber muchas complicaciones y se hizo cesárea. Después me dijeron que como quiera no hubiese podido ser natural porque veníamos con la cabeza muy grande para mi pelvis y muchísimas cosas. Todo el mundo me dice que si hubiese sido en otro país hubiese sido natural, como quiera, pero imagínate, esas son cosas que nunca sabremos. Sí. Eso es verdad. Y los demás, pues por esa misma cesárea, los demás me dijeron que ya, cesárea obligatoria. Y te vas a quedar con 3. Pero claro, yo en el último me preparé, ya esa fábrica se cerró. Ok, entonces ahí te quedas con una familia de 3, que por ejemplo en el caso de Melissa y el mío, pues por diferentes razones, nada más tuvimos uno. Porque tú vas a tener otro. No, ok. no está en mis planes, no sé lo de Dios, pero en lo mío. No, porque yo pudiera tenerlo en plano, pero no, a menos que lo adopte. Planificado por mí, no, yo estoy en la capacidad, yo no me preparé nada por el estilo, pero así como un deseo mío, la verdad es que ya el mío tiene 12 años y como que no me veo otra vez un Mamá año primeriza. entero sin dormir. No sé, no me veo en eso. Si Dios lo quiere, obviamente que yo aceptaría su voluntad, pero no es algo que tengo planificado como proyecto de vida. Ok. ¿Qué ha significado para ti, Carmen, ser madre? Y yo digo e insisto mucho, joven, dinámica, emprendedora, con muchas ganas y de innovar, de emprender, de involucrarte en la manera que te involucras con cuerpo y alma las cosas que haces. ¿Qué ha significado ese rol que demanda tanto de la mujer y de la familia? A mí misma me sorprendió mi forma de asimilar la maternidad. Yo nunca me visualizaba como una persona muy maternal. Como que no es que sea una persona fría, pero nunca me visualicé como así, como tan mamá gallina, como dice mi mamá y me decía mi papá. Yo después que mis hijos nacieron, o sea, la primera, por ejemplo, yo no tuve nana, nunca tuve nana. Con Marigaby, vine a tener nana cuando salí embarazada del tercer niño. Cuando salí embarazada de Alejandro fue que yo vine a tener una persona que me ayudara en la casa. Ni siquiera era de que nana para ellos, sino alguien que me ayudara con los quehaceres de la casa para yo poder entonces dedicarme más a ellos. Siempre dije que cuando fuera a tener niños quería eso, poder enfrentarlo yo y no tener a alguien que los cuidara y que crecieran en manos de otras personas. Fue un reto desde un principio porque yo, precisamente por eso de no tener nana, pues siempre andaba con mi muchacho para arriba y para abajo. Al principio tuve la bendición de que trabajaba con mi papá. Marigaby tenía un corral en mi oficina. Muy bien. Ya cuando llegó cierta edad la puse entonces en un daycare en el colegio medio tiempo. Después entonces tenía sus clases en las tardes para otras cosas y así pues empecé con el reto de empezar a jugar con el tiempo y poder hacer cosas con ella, pero también cosas que me llenaran a mí. En ese proceso, pues, me involucré con el tema de la Liga de la Leche. Fue una de mis primeras
de las primeras fundaciones con las que me involucré, instituciones que me involucré, me enamoré del tema y de empezar a ayudar a las personas a mi alrededor con el tema de la lactancia. Y a medida que me fui involucrando en ese tema del servicio y de ayudar a otra gente, me fui como enrollando en ese mundo de que siempre, señores, la maternidad es tan complicada y uno definitivamente necesita ayuda, necesita una tribu de gente para poder salir a camino, porque son muchas cosas. Y no hay un manual para la maternidad, como hay para todo en la vida. Yo decía, oye, mientras más información uno logre tener y más personas tú puedas tener que te ayuden, mejor. Y de ahí empezó esa búsqueda de hacer algo que terminó siendo Mamá Emprendedora RD. Bueno, pero cada día hay algunas cosas que se van complicando, pero otras que van encontrando soluciones. Cuando hablas no tenemos manual, yo me pongo a pensar en mi mamá, porque hoy hay muchos programas, hay muchas instituciones, hay mucho conocimiento que ayudan, que apoyan a la familia a educar. En aquel tiempo donde no existían los preescolares, Claro. en el que no tenían programas, recuerdo que cuando tuve yo a mi hijo, ya comenzaba, mira, hace más de 30 años, pues comenzó a existir PESES, Padres Eficaces, con ¿cómo es la cosa? Sistemática, con educación sistemática, algo así. El asunto es, pero que era en especie de un manual. O sea, si partimos de que los seres humanos somos únicos, irrepetibles, que tenemos nuestra misión y nuestra historia de manera muy personal, y yo te lo puedo decir que así lo fui porque yo me crié en una familia donde habían 9 hijos, 9 personas, entonces cada uno somos diferentes. Claro. Es impresionante. Entonces, no hay una receta de cómo educar. Yo, ahora en la conversación también me llama la atención cómo nosotros podemos hablar hoy día de elección, que eso te ayuda. Sí. Porque cuando es un rol impuesto, o cuando tú tienes que ser, porque si no, no estás realizada. Yo recuerdo en mi infancia que las muchachas a los 18, que no se casaban a los 18 años, pues eran jamonas. Y eso era un estigma. Y un matrimonio que no tuviera hijos era un matrimonio defectuoso. Sí. Hoy día nosotros tenemos esa posibilidad de elegir. Entonces, eso pues yo creo que nos prepara para ser más pacientes, ser más tolerantes, respetar esa individualidad que tienen cada uno. Yo lo viví con mis hermanos, me imagino que lo vives tú con tus hijos. Tú dices, pero ven acá, nos dieron todo de manera idéntica. Sin embargo, ¿cómo vivimos esas experiencias de una manera tan diferente? Sí. ¿Ves? O sea, ¿qué? Sí. Bueno, y te escucho, y con relación a lo de la familia y vamos a decir, cómo ha evolucionado, cuando en la época anterior, o sea, no había esa ayuda y toda esa información, pero había una gran tribu familiar que te ayudaba. Ahí es. Claro. Exacto. Antes tú siempre había una tía, una hermana, una prima, una vecina, siempre había alguien involucrado en la familia que ayudaba. No, y había una nana o la gente de ayuda en la casa, se convertían en parte de la familia. Sí. Es impresionante cómo se olvidaban de sus propias vidas, de sus propias familias y se entregaban por entero a ser como unas madres prácticamente, si no sustitutas, pero alternativas dentro de Y eran nanas que duraban, o sea, toda la vida, 20, 30 años en una casa. Eso hoy en día una nana no dura 5. No. Es muy difícil. ¿5 qué, Carmen? Años. ¿Y quién tiene una gente de 5 años? Es lo que te digo, o sea, es difícil. Pero entonces hoy se vuelven más necesarias porque antes tú tenías ese núcleo familiar a tu alrededor que te ayudaba, pero ahora la abuela trabaja, la hermana trabaja, todo el mundo trabaja. O no vive cerca de ella. Entonces, por eso se ha visto esa necesidad de o buscarle actividades que hagan y tenerlos en diferentes centros o tener una ayuda en la casa.
Que cada día es más difícil. Pero es muy importante y realmente es muy nutritivo para la vida, para uno mismo, para el crecimiento, poder contar con esa tribu que es la familia. Porque en la medida en que desde el inicio hemos tenido pues esa interacción familiar, eso va a repercutir positivamente en el mismo desarrollo emocional y en el sentido ese de tribu que nos hace tan bien. Totalmente. Es así. Y yo te voy a pedir que ahora hagamos una pausa y cuando volvamos, ¿tú sabes qué yo quiero? ¿Qué? Que Melissa nos cuente de su tribu. Porque la tribu de Melissa es que nos conocemos, entonces tú sabes. Esa tribu de Melissa yo la admiro y la adoro. A propósito de tribu, no se vayan, que vamos a hablar de la importancia de la tribu. No fue que desaparecieron, es que tenemos nuestra versión hoy en día. Claro. Y bendita sea, ¿verdad? No se vayan, que regresamos. Para cortar el plátano, gire el plátano 45 grados. Con precaución, haga una incisión en la cara de... No. La verdad que a la gente le gusta complicarse. Lo mismo pasa con el banco. Mira, tú tienes Cuchumil Cajero, canales para ti 24/7, subagentes, hasta en el colmado de enfrente. ¡Colmado! Una app que ni siquiera el internet te consume. Y aún así, hay gente que se da el viaje para el banco. Oye, no hay que complicarse, que los canales Banreservas están ahí para ti, cuando quieras. No te compliques y utiliza los canales Banreservas, tu banco fuera del banco. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por permanecer con nosotros. Un placer que estén todavía por aquí. Y como dijimos antes de ir a la pausa, queremos que ahora Melissa nos cuente un poquito de su tribu. ¿Y por qué quiero que nos cuenten? Porque, como ella nos comentó ahorita, Melissa quedó viuda. Y esa falta de ese padre, yo he visto cómo ella lo ha compensado con dos maravillosos tíos, que como que ese niño tuviera dos padres hoy en día. Realmente son 3 maravillosos tíos, porque realmente mi cuñado, el hermano de mi esposo, también. Es un tío maravilloso. O sea que realmente yo tengo una tribu muy fuerte que ha ayudado mucho a esa estabilidad socioemocional de mi hijo. Realmente no es un mérito solo, único mío, sino que realmente esa tribu, esa familia sólida que me acompaña, que no solamente me hizo bien a mí, y estoy sentada aquí, no solamente porque Dios me ama, sino porque ellos están alrededor mío, bueno, pues han hecho algo maravilloso con mi hijo. Al punto tal de que a medida que él iba creciendo y se dio cuenta y fue asimilando lo que significaba que su papá ya no estuviera, el mismo niño de manera muy individual y autónoma y en secreto mío, le preguntó a cada uno de sus tíos por separado si podían ser un poquito su papá. O sea que ya ustedes saben si ese niño percibió afecto y seguridad con ellos. Sí, esa es mi tribu. Lo puso en tremendo compromiso. Sí, él lo preguntó, tu tío, ¿tú puedes ser un poquito mi papá también? Y ellos obviamente con el corazón partido en 1000 pedazos, claro que sí. Y siguen siendo unos tíos maravillosos. Realmente mi hijo no tendrá el papá físicamente, tendrá un ángel guardián enorme, pero tiene un abuelo maravilloso, tiene tíos que son tío papá, y bueno, y la tribu sigue, abuela y tías. Sí, es lindísimo. Yo quiero que tú veas el Día de los Padres en el colegio, van los tíos como si fuera. Sí, todos los 3. Sí. Una chulería. Sí. En mi caso, por ejemplo, ha sucedido pues con mis hermanos. Con mis hermanas, a veces, mi hijo decía chiquito, sí, ¿a quién tú quieres más? ¿A tu abuela paterna, a tu abuela materna? O sea, en ese diálogo, él lo comparaba con una carrera de motores, porque a él le gustaban motores, los motores. Y él, por ejemplo, el de una de mis hermanas, él decía, si fuera una carrera de motor, ella estuviera ganando casi al ladito tuyo. Oye. O sea, y abuela estuviera aquí, y mi otra abuela estuviera ahí. Y es maravilloso saber tener la certeza, sobre todo cuando nos ha tocado criar solas, de que ellos no están solos, de que en la falta de mamá y de papá, el poder tener la seguridad de un núcleo que puede acogerlo y acompañarlo en sus realizaciones, en su crecimiento. Eso es vital. Yo creo que eso no viene de gratis tampoco, que eso es muy importante que las personas entiendan y sepan. Hablamos de esa tribu y de
de esos sistemas que antes teníamos y que por alguna razón u otra en la sociedad va llevando a que uno sea más individualizado, más las familias ya son más reducidas, no nos atrevemos a tener muchos muchachos. Pero Tan bueno que tener una familia grande, señores. Sí, pero óyeme, hoy en día, ¿quién tiene 15 como había no, antes? no. O sea, eso. No, ya no son parte del proyecto de Hasta ninguna 22, mujer. yo llegué a conocer familia con 22 hijos. Claro. Yo creo que no se acordaban de los nombres, porque o le ponían el mismo nombre a todos. Claro. Y la mujer ahora es demasiado multifacética y tiene demasiados proyectos, incluso personales, que obviamente no le inspira a tener una familia tan grande. De por sí una familia de 3 es una familia grande. Sí, Ya, sí, realmente. Pero cuando digo que eso no es de gratis, es que eso es algo en construcción. Uno puede heredar una familia unida, estable, pero siempre hay un aporte de uno. Si, por ejemplo, uno de los deseos que yo siempre he tenido es que a la carencia, por ejemplo, de hermanos de mi hijo, generar una relación tan linda con sus primos que sus primos lo sientan hermano y que si en algún momento él requiera de ese apoyo de hermanos, pues esos primos de forma natural les salga. Porque yo vengo de una familia de la cual también con mis primos tengo una relación de hermanos. O sea, a un primo mío le pasa algo y yo estoy ahí como si fuera un hermano mío. Pero eso es gracias a la labor y de mis padres y de mis tíos. Eso no viene tan fácil de gratis. Y eso es bueno señalarlo porque hay veces que hay relaciones familiares disfuncionales que no llevan a eso. Mira, tú hablas de eso, Melissa, y también hay que tener mucho cuidado, pues, con la relación con su otra familia. Claro. Quizás a veces, sobre todo cuando hay separaciones, cuando hay divorcio, pues saber que puedes tú separarte, divorciarte de esa persona, pero el hijo o la hija seguirá siendo parte de esa otra familia. Entonces, cuidar la relación con esa otra parte de ellos es sumamente importante. Y no dentro de la familia de carne, o sea, de sangre, sino también esa familia elegida. Yo puedo mencionar, por ejemplo, el padrino de mi hijo. Yo traté de elegirlo muy bien porque definitivamente es una persona admirable que puede ser y que puede ser un modelo muy bueno para cualquier ser humano. O sea, responsable, trabajador, honesto. Entonces, ese es un modelo que tiene a la mano para acudir en el momento en que nosotros, su familia sanguínea, pues no tengamos esa respuesta. Porque la familia es eso, no solamente la que vienen de papá y de mamá, sino la que también la vida nos pone en el camino y que ocupan esos espacios. Darle esa oportunidad. He leído y hay comunidades desarrolladas, creo que Osho lo menciona, y dice lo importante que es criar en comunidad. Uh-huh. Porque a veces en la familia misma hay tantos conflictos, que no encuentras ese modelo al que tú puedas seguir. Nosotros teníamos una amiga de mi mamá que eran vecinas, y en esa época donde los vecinos eran una comunidad, sí, eran tíos, pues jugó un papel importantísimo en la educación de nosotros. O sea, hasta que ya fuimos grandes. Mamá era una mujer súper emprendedora, súper negociante, pero no creo que tuviera paciencia ni mucho menos para ayudar con tareas y ese tipo de cosas. Y yo siempre la recuerdo porque ella hacía las tareas conmigo. Y era una vecina. Claro. ¿Ves? O sea, esos eran momentos privilegiados que nos tocaron, sí. Y eso es, o sea, y respetar quiénes son ellos y tratar de acompañarlos en el camino de la vida, sin olvidar que ellos tienen su propio proyecto. Claro. Yo hoy viví una experiencia y la he estado viviendo pues muy frecuentemente en estos últimos días, de que yo digo, bueno, llega un momento en que perdemos la identidad, porque ya no nos llaman por nuestro nombre, sino la mamá de fulano. Y hoy me pasó una de esas cosas que me está pasando con frecuencia. Pero espérese, es que usted es la mamá de ese muchacho, usted fue quien crió a ese muchacho. Exacto. Entonces ya tú sabes cómo se nos hincha el corazón, ¿verdad? Claro.
Uno y pierde esos su son los identidad. grandes regalos. Uno pierde esa identidad desde que están chiquitos, porque entonces los abuelos reciben con más cariño a los niños, o le permiten hacer cosas a ellos que no le permitieron a uno como hijo. Entonces tú dices, mira, acuérdate que yo soy tu hija primero. Sí, soy yo primero. O le guardan comida a ellos y después dice, ¿tú querías algo? Digo yo, ¿pero qué? Yo soy tu hija primero, espérese. Aquí hay un rol y hay una jerarquía que hay que respetar. No, te vuelan la cabeza. Sí, desde ahí uno pierde eso, definitivamente. Ángela, ¿y cuál ha sido tu mayor reto como madre? Claro. La adolescencia. Uf, es que no Ah, que nosotras estoy vamos, ahí, ya, mira, yo ya, estoy ya, ahí. ya yo estoy llegando. En el preámbulo. Ya tú me vas a tener que dar clase ahora. La adolescencia, la adolescencia. Eso es, Terrible. ese es el cuento como el de los dientes. Que dicen, no, los dientes no dan fiebre. Ajá. Los dientes, ajá, eso dicen los médicos, eso dicen los libros. Pero quien ha tenido muchos hijos no sabemos por qué, si es coincidencia, pero cuando le salen los dientes, da fiebre. Claro. Entonces, eso, en mi experiencia personal, sucedió con la adolescencia. Sí. O sea, mi hijo fue un niño muy, muy tranquilo. Yo me moví mucho durante su infancia y nunca te puedo decir que tuviera problemas así, que no durmiera. No, dormía más que todo el mundo. El único niño que se caía de la cama y seguía durmiendo en el suelo sin problema. Qué envidia. El mío, hubo mucha presencia de mi mamá y de su tía. Y eran como madres alternativas, para no decir sustitutas, ¿verdad? Porque no era verdad que me sustituían, pero tenían una relación muy, muy estrecha todavía, hoy día la tienen. Pero cuando llegó la adolescencia, eso es otra historia. Ese momento en el que no soy ni niño ni soy adulto, pero unas veces quiero actuar como adulto, otras veces quiero actuar como niño. Entonces ahí vino el aprender a algo que es muy duro, pero muy necesario, y es a poner límites, Sí. es a poner reglas. Y mira, es duro. Muchas veces rompe el corazón, pero permite cosechar unos frutos como lo que te acabo de decir, indescriptibles, o sea, de gran satisfacción. O sea, es poder decir, en mi casa los años no establecían la mayoría de edad, era la capacidad de tú ser responsable contigo mismo y con tu vida. El poder tratar de acompañar a las decisiones, respetando cuáles eran sus elecciones. ¿Ves? Y dar ese tiempo. El tema salud. Mi hijo se enferma poco, pero las veces que se ha enfermado ha sido muy duro. Ay, ay, ay. Entonces, con los problemas de salud que ha tenido, ahí también es, pues, hacerse acompañar de quien te dé soporte, porque es preferible, y ustedes lo saben como madre, y yo creo que todas las madres que nos están viendo, uno muchas veces prefiere vivir esas experiencias pero eso son parte de su historia. Sí, 100%. Y hay que permitírselas vivir. Y desde la fortaleza, no desde el temor. Y yo creo que Dios quiere a todo el mundo, dicen que igual. Y yo creo que no, que Él tiene caritas. Y, y lo dice, o sea, lo que son las viudas y los huérfanos, Él asume Gran parte de eso. Bueno, tú ese lo sabes. peso. Tú lo sabes. Sí, sí, sí. O sea, para quienes creemos, yo creo en Dios, y creo en Dios no porque me lo contaron, sino porque lo he visto en mi vida, y sobre todo lo he visto ejercer su rol de padre con mi hijo. Sí. Esas dos fueron los dos retos grandes, pero hoy en día pues me siento muy satisfecha porque tengo un hombre de 33 años lleno de valores, de principios, del cual me siento sumamente orgullosa. Qué bueno. O sea, yo puedo decir, oye, me dio trabajo, no por quitarme mérito. Lo hice bien, lo hice bien. Yo, tú sabes, para no ser arrogante, yo digo, bueno, Dios metió su mano muy personalmente. Que tiene sus malas crianzas, las tiene. Que les ve la influencia como de cada uno de los apellidos, están.
tú sabes. Claro, eso sabe. El pesimismo de los Torres, habilidades de las Godoy, o sea, tú vas identificando esos genes por ahí, pero el producto al final llena de satisfacción. Hay un momento en que hay que soltar Claro. y dejarlos ir y eso te rompe el corazón. Claro. Pero como me decía mi hermano, no te preocupes, que hay un momento en que ellos regresan. Sí. Y es que hay algo al que nadie se puede resistir y es al amor. Y el amor más grande que existe en el mundo, sencillamente es el amor de una madre. Sí. Definitivamente. Definitivamente. Yo quiero compartir unos de los retos que yo entiendo interesantes de la maternidad. Ustedes saben que a medida que uno va creciendo, uno hace o no hace, porque mi mamá me deja, no me deja, me voy a meter en un problema o no. Después que uno es mamá, uno dice, bueno, tus acciones van a afectar a un ser vivo a una personita que depende de ti. Entonces, por ejemplo, ante los retos fuertes de la vida, ¿qué hago? ¿Me rindo? O a mí me gustaría que cuando mi hijo tenga que enfrentar retos duros, yo pueda decir, yo pasé por ahí y salí, o sea que tú puedes. Y se lo podré demostrar. Entonces, eso es como de los retos que yo entiendo. Cuando uno quiere como o hacer la cosa mal hecha porque está desesperado, o simplemente renunciar a algo. O sea, es como un freno y un impulso. Sí, es como que, ok, estoy en este reto tan fuerte, la estoy pasando muy mal, puedo estar muy triste, me siento muy desesperada, ¿qué quiero hacer? Agarro el camino fácil, pero después estaré orgullosa yo y si mi hijo en algún punto está en un reto igual, tendré yo la moral de pedirle a él que honre mis valores. O sea, una vez que ya yo superé eso, negándome incluso los impulsos naturales de algún momento, simplemente pensando en eso, como decirle, mira, yo te entiendo, pasé por algo similar, ¿te acuerdas de tal momento? Que tal cosa, bueno, pues yo estaba pasando por tal cosa y decidí lo que entendía que era mejor, me costó, me dolió, pero aquí estoy y por eso yo entiendo que tú también puedes. Es como eso, predicar con el ejemplo. A veces exigimos, pero somos los primeros que no hemos hecho lo que le estamos haciendo a nuestros muchachos. Entonces, yo creo que es uno de los grandes retos. Totalmente. Eso es lo más difícil, porque es que tú, como siempre, la frase por excelencia, son una esponja. Todo lo que tú haces, ellos lo están absorbiendo. Entonces, esa huella que uno va dejando sin darse cuenta en la vida de ellos es tremendo compromiso. Sí, sí, definitivamente. Pero ahí viene el asunto de soltar. Sí. Porque uno tiene una idea de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que debe ser. Pero ellos tienen su... Claro, llega el momento en que le toca a ellos elegir, que tú tienes que decir, confiar que lo hiciste bien y dejar que ellos tomen su camino. Pero en la vida uno, por ejemplo, cuando uno enfrenta cosas, sobre todo uno ya en el rol de mamá, y uno dice, yo pienso mucho en mi propia mamá y digo, ¿cuántos retos seguramente pasó ella creciendo, o sea, siendo mamá con nosotros? Y tal vez nosotros ignoramos porque a los muchachos uno no le cuenta ¿verdad? Sus retos y lo que lloró y lo que sufrió, porque al contrario, uno quiere hacerlo sentir seguro. Y por cuánto habrá pasado ella, yo no me enteré. Y es un mujerón. Y cuando yo estoy en reto grande, mi referente es mi mamá. Entonces, es como eso. O sea, yo no puedo pedirle a mi hijo, sé valiente si yo fui la primera cobarde que me escondí ante un reto, sino que hice lo que pude, pero lo hice. Intenté hacer la cosa lo mejor posible. Yo sé que tú puedes. Eso es así. Yo digo que yo, o sea, he vivido la experiencia de ver mi mamá partir. Y yo comprendí en ese momento en que el cordón umbilical no se rompe cuando uno nace, sino cuando ellas se van. Uf, sí, qué fuerte. Y que uno comienza a valorarla realmente cuando uno está en el rol que ya ellas desempeñaron. Porque nuestros propios hijos se reclaman algunas cosas, como nosotros también les reclamamos a ellas. Y es cuando nosotros nos vemos en ese rol, cuando podemos decir, o sea, di lo mejor que podía. Pero eso no pude darlo porque yo no lo tenía dentro de mí. Exactamente. Y es donde quizás nace esa mirada benevolente hacia ellas. ¿Cuánto dieron para ser quienes somos hoy? Y esos reclamos
pues llevarlo a un segundo lugar, adueñando nosotros de nuestras propias vidas y saber que hay una parte que ellas ponen, hay otras partes que ponen los maestros, pero hay una parte que es nuestra. Sí, la más grande. De igual forma, yo entiendo que sigue siendo un privilegio ser madre, un gran privilegio. Para mí el mayor de los privilegios. Y como decía en la introducción, todas las que han estado aquí pueden tener 1000 roles, pero ese rol nunca lo dejan y siempre lo ponen de primero. Y qué bueno. Y qué bueno que podamos pues reconocer esa bendición tan especial que Dios nos ha permitido, donde nos hace seres tan especiales. O sea que sigue valiendo la pena vivir la experiencia, la pena, la alegría, la satisfacción que es ser madre. Sí, y mira, una de las cosas que también dentro de toda la conversación, como pinceladas cuando hablábamos ahorita de cómo ha evolucionado, anteriormente decíamos que uno se hacía madre mucho más joven. Ahora esa es otra cosa, que ahora la gente cada vez es más no decir vieja, pero más avanzada en edad. Ahora antes tú veías que a los 15 la gente estaba teniendo niños. 14, y ya entonces eso es un problema porque es embarazo en el adolescente y ya eso es un tema. Antes pero era normal. Hoy en día tú ves que nadie quiere antes de los 30. No. Y eso tiene sus pros y sus contras, Carmen, porque uno está maduro. Sí, yo recuerdo incluso en la misma construcción del hogar y de la familia. Por eso te lo comento, porque en mi familia nosotros tuvimos una experiencia. Mi hermana tuvo a mi sobrina a muy temprana edad. Y yo le decía y tuve varias amigas también que vivieron esa experiencia. Y digo yo, mira, qué bendición, porque ahora mi hermana, que lo que me lleva es un año, mi sobrina ya está grande, se casó, y mi hermana todavía está jovencita, disfrutando de su vida sin la responsabilidad, porque ya su hija está grande. Entonces, como que todo en la vida tiene sus pros y sus contras. O sea, cuando tú lo tuviste muy joven, pues sí, puede ser que uno siente que se perdió hasta cierto punto el poder disfrutar la vida a esa temprana edad, pero la puedes disfrutar después. Es que eso tiene mucho, porque mira, si esperas más tiempo, tienes más experiencia. Yo veo hoy día que los jóvenes esperan a edad más avanzada que estén mucho más estables económicamente. Yo le digo a mi hijo, o sea, si esperas a estar totalmente estable y realizado, se te va a hacer muy tarde. Nunca lo tiene. Si esperas el momento perfecto, no lo tiene nunca. Eso es una realidad. Entonces, por eso hay muchos jóvenes que hoy en día deciden no tener hijos, porque su carrera, no sé qué pasará luego, ¿verdad? Pero tienen otros proyectos, tienen otros planes, y son más los que deciden, pues, no voy a tener hijos. Sí. Pero sí puedo reconocer que en la medida en que tú tienes mayor estabilidad, o sea, mayor madurez, pues pudieran algunas cosas resultar más fácil. Tengo una amiga porque uno fue creciendo con ellos. Tengo una amiga que tiene 3 niñas y entre la segunda y la tercera pasó mucho tiempo porque tuvo varias complicaciones, y ella dice, pero mira, Dios sabe lo que hace, porque el tiempo que pasó era el tiempo necesario para que yo ahora disfrutara a esta niña más todavía desde el nivel de madurez que tengo ahora. O sea, ha sido una experiencia de maternidad totalmente diferente de la que ella había tenido con las niñas anteriores y con esta por su nivel de madurez, el crecimiento que pudo tener entre una cosa y otra. Entonces, eso, o sea, obviamente cada etapa tiene su riqueza. Y dentro de la misma individualidad, o sea, cada ser humano es una historia particular. Es tu tiempo. Está correlacionado de igual manera la cantidad de población de madres muy jóvenes con incluso el lugar, en el sentido de que, por ejemplo, en los países desarrollados la persona espera mucho más y son padres mucho más adultos. En los países menos desarrollados suelen ser madres mucho más jóvenes. Muy relacionado también con el nivel de educación.
Sí, Muchas veces, la gran mayoría de las veces. Entonces, por ejemplo, tema de educación sexual o tema de incluso de uno percibir cuáles son las posibilidades en la vida que la vida te ofrece, que no solamente ser mamá, que aunque es una bendición y es maravilloso, hay lugares en donde naciste para ser mamá y ya está, y no tienes otras aspiraciones de vida. A medida que el mundo se te abre, ya tú eliges ser mamá porque entiendes que eso sí es lo que tú deseas y te hace feliz. También es bueno tocar el tema de esas mujeres que desean con todas sus ganas ser mamá y la han tenido difíciles y han tenido que pasar por procesos difíciles y lo han logrado, que esas son unas valientes, y hay otras que no lo han podido lograr y han decidido adoptar, que son otras valientes de la vida. Mi mamá decía que no solamente es madre quien pare, sino sobre todo quien cría. Claro, Totalmente. yo comparto lo mismo. Entonces, Totalmente. eh, Claro, porque el parto, o sea, el parto y el embarazo son 9 meses, pero cuando tú haces el compromiso de levantar a un niño de toda la vida. Eso es así. Cada quien elige su tiempo, su momento y su manera. No hay una regla, no hay una receta. Por eso es que no hay manual, porque es que todas las experiencias son diferentes. Es imposible tú escribir un manual. Pero hay cosas muy chulas. Sí, psicología del hay cosas desarrollo, básicas, claro. hay En cosas comunes y En básicas, psicología estamos de del acuerdo. desarrollo tú esperas ciertos comportamientos de acuerdo a la edad y ese tipo de cosas. Que no haya un librito punto y coma de que el mío va a ser así, si yo hago esto específicamente va a salir esto. Claro que no, porque somos entes que Cada niño es accionan, diferente. que accionan en el mundo y conocen el mundo desde su propia perspectiva, desde su propia experiencia, desde su propio sentido, más allá de lo que uno como madre o familia aporta, incluso genéticamente. Pero de que hay cierto conocimiento ahora más de un poquito del ser humano, claro, no sí, es lo gracias a Dios. mismo. Antes era más... Bueno, antes ni siquiera sabía si lo que venía era niño o niña, ya por lo menos hasta Claro. eso lo sabemos. Sí. O si viene con algún problema o no. O sea, ya hay más conocimiento de eso y eso es bueno. Y mi hijo nació con un manual, ¿sabías? Ajá. Sí, ajá. Explícate rápidamente. Como en Rápidamente. 3 días. Ajá. Mi hijo nació en Argentina y en Argentina tienen en el hospital en la clínica donde él nació, fue una clínica muy linda, y a mí me sorprendió porque ellos tienen, esa clínica, un manualcito De los primeros días. de los primeros 3 días, de todo lo que se puede esperar de un recién nacido durante los primeros 3 días y qué significaba. Qué maravilloso. Maravilloso. ¿Por qué? Porque ellos le bajan el nivel de ansiedad a los padres, Claro. sobre todo los primerizos, y evitan que uno constantemente llame a la enfermera por cualquier cosa que es normal que ocurra en esos primeros 3 días. Y yo lo usé muchísimo. Pero En cuanto que a eso, o sea- ese manual eran las mamás y las abuelas. Sí. Sí, exacto. ¿Ves? O sea, cosas Exacto. que Antes eran hubieran dicho, no, comunes. mija, eso, pero Claro. tú en el miedo que te da ser mamá, porque realmente la primera noche para mí fue, yo casi ni dormí, pero era viéndola, ve, respira, no respira, los ojitos. La mía se la pasó la noche entera llorando. Al otro día la enfermera vino y ¿qué era lo que pasaba? Y cuando la cogió le sacó como 200 gases Ay, a la pobre lo muchachita. cólico, el Algo que sueño. yo siempre detesté fue sacar cólico. Eso y yo no somos amigos. Me desespero. Pero no era ahí, también yo me lo ponía. Ay, en la- ay, en la ay, piel. espera que lo eructara, eso para mí era eterno, porque yo nunca lo escuchaba. Tal vez eructaba, pero yo no lo escuchaba. Y Bueno, me el llenaba de asunto ansiedad. es que en el mundo han existido y siempre existirán las madres. Sí, gracias a Porque ya aunque haya el in vitro, aunque haya lo que tú quieras, se necesita un óvulo y se necesita un espermatozoide Sí. todavía para crear la vida. Sí, y gracias a Entonces, mientras hayan otras cosas, pero todavía en el mundo es necesario tener una madre. Por lo tanto, yo saco algo que me gusta mucho, el único mandamiento que tiene promesa, pues el que honras a tu padre y a tu madre. Vamos a necesitar un padre y una madre que engendren la vida, independientemente de quién los acompañe en ese crecimiento. Nosotras, Dios nos dio esa bendición y la oportunidad de tener yo ya un señor, espero que me dé nieto muy pronto, Ay, sí. porque ese es otro rol del que hay que hablar, porque no hay una cosa más maravillosa que ser tía. Sí. Y lo de abuela, evito a mis hermanas volverse locas. O sea que, nada, somos bendecidas y felicitamos quienes hayan decidido pues asumir este reto maravilloso, no solamente en este mes de las madres, sino durante todo el año, durante toda la vida. Así que muchas gracias a ustedes dos que se atrevieron.
y que están criando unos muchachitos fabulosos. No conozco el tuyo. Pero es fabuloso. Sí, es una cosa chula. Pero los de Carmen sí lo conozco y lo que vienen, bueno, vienen bien, porque por lo menos la más grande ya se le notó el carácter. O sea, que son gente que han tenido un buen modelo y que vamos a tener el modelo que nos toque tener y saber que el resto corre por nuestra cuenta. Así mismo. Y el fin es que cada día habitemos pues este planeta de personas mejores y que seamos nosotras también quienes podamos contribuir a crear una sociedad mejor, criando mejor esos hijos, ¿verdad? Muchísimas gracias, chicas. Ya las veré. Que no van a tener más muchachos, pero van a tener más sobrinos y van a tener más nietos. Yo espero tenerlo pronto. De eso todo lo que tú quieras. Felicidades, No gracias por acompañarnos y será hasta el próximo Mujer a Tres Tiempos.